Hola amigas y amigos, como siempre deseo que estén muy bien y nuevamente me tienen por acá rápidamente en otro video porque mientras sigo editando el que les debo todavía, el que les prometí, el de Santiago, en estos días, luego de la publicación del video de la historia compartida a su vez también por Marcos y por Sonia ahí en la zona de Salto, comenzaron a llegar varios testimonios y personas que han escrito y con algunas de ellas incluso pude hablar. Les agradezco desde ya los comentarios que han hecho respecto al video. Me alegro que les haya gustado y les haya parecido interesante, por supuesto, la historia que están viviendo ellos allí en ese lugar y que tuvieron ese gesto de hablarlo abiertamente para hacérselo llegar a todos, ¿no? Y bueno, justamente de este caso de Marcos y de Sonia, de ese sitio, tengo ahora algunos elementos más para compartirles, como algún video que, créanme, les va a llamar la atención y va a despejar algunas dudas de que quizás se pudiese tener que ese fenómeno eh, está a nivel de terreno en muchísimas ocasiones y cercano, ¿no? Y otro que me hizo llegar el sobrino de Marcos, Rafael, en el cual ustedes van a poder contemplar algo que yo lo vi ahí en directo cuando estuve, eso que creo que les comenté, el desplazamiento que pude notar que esas luces tenían, alguna de ellas, un desplazamiento. Bueno, él me envió un video donde eso es más que evidente, que él lo grabó con su celular, ¿no? Bien, vamos a comenzar con ello en principio porque se los quiero hacer llegar y además después contarle alguna otra cosa, otro caso u otros casos que me escribieron ustedes. Si les parece, vamos primero con esas imágenes. Esta grabación que estamos observando fue hecha por el hijo de Sonia en ese mismo día en el cual luego, más tarde en la noche, pudo obtener las fotos que ustedes contemplaron en el video anterior. Se las vuelvo a poner aquí. Y en la tarde, él mientras recorría el campo se encontró con esto. Cuando iba caminando, lo grabó con su celular y después que grabó este pequeño segmento, este pequeño fragmento, fue hasta la casa corriendo a buscar la cámara porque lo quería registrar con un mejor lente, con una mayor aproximación y en mejor calidad. Fue y volvió, pero cuando estaba de vuelta en el sitio, ahí ya no había más nada. Tampoco había marcas en el terreno, según lo que me cuentan, lo que me comentan. Como vemos, es una luz intensa, bien a nivel de piso, de suelo, que brilla intensamente, como en ocasiones se refiere, ¿no? Esa bola incandescente, pareciera una bola luminosa, bien naranja, que se distingue del resto. Presten atención, un detalle no menor, que a un costado ven que hay un animal, allí hay una vaca. Sin embargo, no se altera en lo más mínimo, está tranquila, continúa a lo suyo y no se espanta ni mucho menos en la aparición de esta luz. Pero también les hablé de un video que me hizo llegar Rafael, el sobrino de Marcos. Aquí ustedes pueden ver cómo allí a lo lejos está esa luz que aparece tenuemente allí en el piso, en el campo, y poco a poco se vuelve más intensa. Pareciera que se apaga y después pasa esto. El primero se los voy a compartir al natural así como está y después le voy a aplicar algunos filtros y ampliar cuestión de que sea más visible ese movimiento que se da en esa luz, ese desplazamiento. Ahora lo vemos.
Qué belleza. Qué linda. Qué divino. Gracias. Qué belleza. Qué linda. Qué divino. Gracias. Esto, como les decía antes, sigue en progreso, o sea, es una investigación que recién comienza y bueno, con el correr del tiempo habrá, por supuesto, más instancias para acercarse al lugar y tratar de registrar este fenómeno que allí se da, sumamente interesante, apasionante y que además tiene algunas características propias que lo diferencian en principio, en la consideración al menos, de objetos que en otras ocasiones se pueden ver y que son más distinguibles, ya como en tantos testimonios ha habido y hay, de objetos que están en el cielo y que tienen una apariencia diferente a esto que mayormente sucede a nivel de terreno, ¿no? Es un aspecto que es curioso. Pero les decía que, bueno, a raíz de lo que sucedió con esta publicación del video de Marcos y de Sonia, recibí una comunicación por Facebook donde una persona me quería hacer llegar un relato de una experiencia de su abuelo, y me pedía un correo para escribirla, lo cual me pareció sumamente interesante, aparte de eso, ¿no? Del relato, la historia escrita. Entonces, si les parece, yo les voy a leer esto que tengo adelante de Cintia, que fue quien me lo hizo llegar. Luces en zona de Sierra de Tambores. Estimado Jorge, lo que te comparto a continuación es una historia que siempre comentó mi abuelo en mi niñez y que luego, ya en mi adultez, recibí como testimonio de un amigo de mi hermano que es de la zona. Mi abuelo nació en 1913 y era el hijo número 13, el más pequeño de la familia. Por ello, sus hermanas y hermanos mayores le llevaban una importante diferencia de edad, al punto que cuando él tenía 7 años, entretenía a una de sus sobrinas en una habitación de la casa de campaña, mientras en la otra su hermana daba luz a una nueva sobrina. En ese contexto rural y de hace más de 100 años, es donde se registraban por familiares míos los primeros fenómenos aéreos anómalos en esos campos. La historia que me contó mi abuelo es la siguiente. Sucedía que en su casa de campaña, en Sierra de Tambores, pero no sé especificarte bien dónde, estaba en ese campo, aunque con familiares quizás pueda investigarlo, aparecían en el cielo unas luces que la gente del lugar llamaba bolas de fuego, ya que eran una especie de esferas de luz color anaranjado que hacían trayectorias en el cielo para luego internarse en el cerro del Portón. Aquí hago un paréntesis.
con este cerro, porque luego más tarde que yo hablé con Cintia y que me mandó esto, hablé con otra persona de Rivera y cómo son las cosas. Me hizo una referencia, y lo van a escuchar también, me hizo una referencia a ese Cerro del Portón. Dicho cerro, continuó, llevaba su nombre porque tenía un hueco, una puerta o viejo cráter o cueva. Y era justo por ese hueco por donde salían y entraban las luces voladoras. Sucedía además que cuando eso estaba por acontecer, los animales del campo se alteraban mucho. Bovinos, ovinos, equinos, todos se ponían muy nerviosos o se escapaban de sus corrales. Increíblemente, para la gente de campaña, al revés de los que nos pasaría a los urbanitas, les preocupaba más la reacción de los animales que las bolas de luz volando sobre los campos. Así que un día, cansados de la situación, siendo mi abuelo bebé o tal vez antes de que él naciera, los hermanos mayores y sus cuñados decidieron armarse de valor e investigar qué sucedía en ese extraño cerro. El equipo investigador de los muchachos llevaba como herramientas el balde del aljibe con su soga larga y un farol, muy básico seguramente a aceite o grasa. Al llegar al cerro, los guapos muchachones arrugaron bastante, así que hubo que hacer sorteo de quién sería el elegido para sentarse en el balde con el farol en la mano y ser introducido por el pozo del agujero del cerro mientras los demás lo sostenían de la cuerda. Tomaron palitos y el que sacó el palito más corto marchó al pozo. Contaba mi abuelo que sus hermanos le decían que la oscuridad dentro del agujero del cerro del Portón era total y el pobre, que iba con el farol, era incapaz de ver más allá de sí mismo. Lo bajaron varios metros y seguía todo igual, hasta que empezó a sentir una fuerte corriente de aire. Se le apagó el precario farol y lo invadió el miedo. Así que empezó a sacudir la soga y a gritar para que lo subieran. Eso hicieron y nunca más se animaron a meterse en el cerro. Pero lo que les llamó la atención fue la corriente de aire, lo que asumieron como señal de que habían otras salidas, otras puertas en el cerro que ellos desconocían. La historia de mi abuelo se quedaba ahí y él la contaba más como una gracia de muchachos que como un hecho misterioso. Mi abuelo falleció en 1991. Muchos años después, allá por el 2007 o 2008, un compañero de facultad de mi hermano, que vino a estudiar a casa, contó una historia similar en la zona. Este muchacho tiene campo actualmente en la zona de Sierra de Tambores, un campo al que yo he ido, y su padre administra además otro campo en la zona. Con total naturalidad, él nos contaba en mi casa que ellos siempre han visto bolas anaranjadas que vuelan sobre los campos y que desaparecen en la zona de los cerros, donde además hay apachetas antiquísimas y supuestamente enterramientos indios. Atónita le pregunté si ellos habían investigado al respecto y me dijo que no. ¿Qué? ¿Para qué? Que esas bolas de fuego han volado ahí desde la época de su bisabuelo y que nunca les hicieron nada, así que mejor no meterse a molestarlas. Como te decía, la manera de ver las cosas, los eventos entre citadinos y gente campera es muy diferente. Yo soy ingeniera agrónoma y estamos muy acostumbrados a analizar cartas topográficas. Así que un día revisé las cartas de la zona en busca del Cerro del Portón y resulta que hay dos. Uno de ellos está más cerca del pueblo de Tambores, más cerca del campo del muchacho amigo. El otro más hacia el centro de Tacuarembó. Intuyo que más cerca de donde sería el campo de mi abuelo. Así que organizamos con mi marido una ida para aquellos lados. En esa instancia, hace como 5 años, y buscando ver también los supuestos enterramientos indios, fuimos al Cerro del Portón que está más cerca de Tambores. Es un cerro chico y no tiene abertura ninguna, así que asumimos que fuimos al que no debíamos.
Recorrimos el campo de nuestro amigo, vimos las zapachetas y sacamos fotos. En el lugar no vimos nada inusual, pero al llegar a Montevideo, en 2 de las fotos, a pleno día, se ve una esfera de luz en el cielo, que hizo una trayectoria porque se ve a distinta ubicación en 2 fotos, pero se ve blanca, no naranja. Esas fotos que ella hace referencia aquí en este correo, me dijo que hasta ahora no las han encontrado, siguen buscándolas, pero no las han encontrado, aunque si las llegan a hallar, me las va a mandar. Así que quizás pronto las veamos, o no, pero ojalá que las puedan encontrar. Gracias por tu tiempo para leer esto, por tu interés, y quizás hasta un día metemos aventura ovni conjunta entre cerros. Saludos, Cintia. Bueno, hasta aquí la carta de Cintia, realmente muy interesante, porque además ustedes fíjense, seguramente ya repararon sin que yo les tenga que decir nada, ¿no? Las bolas anaranjadas y que vuelan por los campos. ¿Cuánto punto de contacto con eso que vimos al inicio de este video, con lo que vimos en la historia anterior contada por Marcos y con Sonia, y con tantas otras historias y experiencias que las personas han hecho llegar en ocasiones, tanto aquí como en otros países, como por ejemplo en Argentina? Y un elemento, un aspecto más que sin duda también lo notaron es, y que Marcos además hacía mención, él decía en el video que él tiene como la certeza de que este fenómeno está aquí desde hace mucho, que nos acompaña desde hace tiempo. Y fíjense ustedes que esto que está contando aquí Cintia, que compartió de esa historia familiar que su abuelo siempre le contaba, cuánto tiempo atrás ya estaba sucediendo. Y seguramente, más atrás todavía era comentado o visto por las personas. Seguramente también con un encare diferente, considerando la naturaleza de lo que veían como de otra cosa asociada, por eso quizás la luz mala en muchos aspectos tenga que ver con esto, o se le podría achacar algún elemento religioso. Pueden ser muchas las opciones que cómo se hayan parado las personas frente a lo que contemplaban, ¿no? Según el contexto de cada tiempo, pero y cada tiempo y de cada persona, ¿no? Pero que viene pasando hace mucho, es evidente. Pero les comenté antes que ese mismo día hablé con Marcelo y su señora, de allí también de Rivera. Y él, que fue quien tuvo la experiencia, me compartía algo que, según sus palabras, y ustedes lo van a escuchar, no había contado hasta ahora. Y quiero destacar aquí nuevamente la relevancia, lo importante y clave que es cuando se comparten estas historias, al dar ese paso, como dieron Marcos y Sonia, como dio Santiago, que ya lo vamos a ver en ese video, hablando abiertamente de esto, porque me decía que ellos al ver ese video se animaron a compartir, empezaron a hablar y él se animó a charlar. Incluso me dijo, no cambies mi voz ni nada, porque es fundamental, es importantísimo hablar y contar estas cosas, lo que nos pasan. Y si les parece, vamos a escuchar el relato de Marcelo. Bueno, esto fue así, Jorge, arranco a contarle. Entonces, esto fue en el año 93, en noviembre del 93. Tendría 12 años más o menos de edad, de 12 a 13 años, pero no vi solo. Ya le arranco a decir cómo es la mano, no vi solo eso. Y mi mamá trabajaba acá en la Intendencia de Rivera, y entonces era un sábado, porque yo trabajaba de lunes a viernes, entonces ella caminaba de mañana temprano los fines de semana para circulación y para adelgazar y todo, mano. Y entonces, como nosotros íbamos a la escuela o al liceo, fin de semana nosotros hacíamos mate con mi hermano y la acompañábamos, salíamos a caminar con ella para acompañarla. Y ese día, como muchos salimos, era de día ya, porque viste que en noviembre, casi verano, las 6:30 de la mañana, 7 menos cuarto es día. Bueno, el primero
lo que pasó fue yo vi un objeto volador lejos, tipo de arranque unas 7 cuadras o menos, de 700 metros o menos de distancia. Había una quinta de eucalipto, en esa época donde yo vivía ahí enfrente, era un campo, en esa época no, ahorita todo hay un shopping inclusive ahora, imagínense si cambió el tiempo. Ahí era un campo y había una quinta de eucalipto. Bueno, yo vi el objeto y le dije a mi hermano, así cuando con esas palabras, pero así debe salir adentro, mira un platillo volador, le digo. Y me dijo, no, gordo, sos loco, si no te das cuenta que es un avión a chorro, porque hacía un humo para atrás, un humito. Ahí digo, está bárbaro, pero hay ruido. Eso estamos hablando de 700 metros de distancia más o menos. Cuando hablamos eso, el objeto se direccionó hacia nosotros donde estábamos nosotros, y ahí nos quedamos, parados. Y bueno, el objeto vino, cruzó. Adelante nuestro, Jorge, más o menos, para que usted tenga una idea, a unos 50 metros de distancia, y la altitud, y póngale unos 70 metros de alto, 80, no más que eso. Ahí nomás, de día, ojo, siempre recalco que es de día, no hay duda. Mi hermano, o sea, cuando el objeto se empezó a aproximar, mire que mi mamá era muy religiosa, porque era fallecida, y él siempre me dijo, yo creo en Dios y todo, pero aquello que vimos es una cosa que yo nunca pensé que iba a ver. Digo, ¿viste? Cuando iba llegando cerca nuestro, mi hermano en aquella época tenía una cámara rollo de aquella vieja, una Kodak vieja. Y fue corriendo a casa a buscarla y, claro, y en la euforia del momento sacó como 4 o 5 fotos, ya llegó a sacar. Pero no había la lente delante, tío. Viste que la cámara vieja hay que ver una tapita que hay que correrla para el costado para que saliera la foto. Y sacó como 4 o 5 fotos. Fotos que si hubieran salido, yo siempre digo, o si yo tuviera en aquella época una cámara, serían unas filmaciones más reales que sin duda, porque de día, un objeto sin ala, o sea, no tenía ala ninguna, era como una gota de agua, sí, Jorge. No, era un platillo normal, eso que, ¿viste? Que se ve que es un platillo con una saliencia arriba, un domo arriba. Eso era una cosa como una gota de agua que tenía como una colita muy finita y hacía humo. O sea, que había como un motor de reacción, algo que hacía humo, poquito, pero no hacía un ruido. Cruzó adelante de nuestros ojos, ¿viste? Cuando nos enfrentó el objeto, yo y mi hermano, automáticamente, pues, levantamos la mano hacia arriba y la cruzamos, ¿viste? Como haciendo saludos, ¿sí? Y aquello hizo 2 juegos de luces adelante nuestro, pero estamos hablando que iba flotando a, no sé, pero casi en el aire, bien despacito. Y nos hizo 2 juegos de luces, o sea, de un lado para el otro e inverso, ¿sí? Y siguió despacito, y se fue, y cuando rumbo a, en el caso de Roma Mina de Corrales, como decía, así que seguía rumbo a sudoeste, ¿verdad? Y ahí él hizo como una curva y como que bajó para abajo, o sea, hizo una curva para abajo. Yo siempre digo que eso para mí que eso no está de afuera, sino de abajo de la tierra. Mire que tengo mi teoría también, pero para la tecnología de la 93, un aparato grande, el tamaño de una avioneta más o menos, que cruce delante tuyo, cerquita, y que no haga un ruido y que no tenga alas, en aquel entonces que no había drones, que no había nada, que no se hablaba de nada, digo, es algo insólito, ¿no? Era algo como hermético, tanto para arriba como para abajo, ¿viste? Era como un formato de una gota de agua, así. Con la colita, lo que sí era un verde musgo, como un verde muy oscuro, y la luz sí que tenía todo el color, ¿viste? Azul, roja, naranja, amarilla, era precioso. Que me dio una emoción cuando yo vi aquello, como que una cosa que... Sí, porque cada uno no espera, ¿viste? El contacto, yo le decía, fue cuando nosotros saludamos eso con la mano, que nos contestó con la luz, y quiere decir que lo que viniera adentro no estaba mirando también. No, era ese color parejo y nada más. Y las luces no la veías, cuando iba apagado, las luces no se veían. Y no tenía ningún tipo de símbolo que yo al menos haya visto. Eso todo cambió en mi cabeza desde ese momento que yo vi el platillo y la nave esa, que yo me di cuenta que nosotros somos chiquitos, o sea, hay algo mucho más grande que nosotros, no hay duda. Entonces te cambia un poco la manera de pensar. Entonces siempre digo, cuando te hablan algo, te cuentan algo de verdad, siempre tiene, porque después cuando ves ese tipo de cosas vos te das cuenta que hay algo más, clarito. Hay un agregado más que sucedió tiempo después, más adelante, cuando él tuvo un sueño. Y algo se dio cuenta que pasaba en su pierna al despertarse y más adelante en la mañana. Algo que
a él le generó unas dudas y lo asoció a eso que había soñado. Vamos a escucharlo a él y también a ver una imagen que más que gentilmente compartió. Debe ser eso fue en 2014 más o menos. Y usted sabe que, bueno, me acosté a dormir como si nada. Tuve un sueño con la tripulación, digamos, con la gente que viste que iba ahí, como que me recordaba lo que vi. Y usted sabe que, bueno, me desperté de mañana el otro día, normalmente, como siempre, a hacer un mate y eso, y ahí me fijé que yo tenía un terrible quemadura en la pierna, de la nada, porque yo me acosté, me desperté con la pierna que tengo hasta hoy. Y eso no tengo explicación de lo que pasó. Si fuera un animal, un bicho, algo me iba a despertar de noche. Y yo dormí tranquilamente, me desperté normal. Y ahí cuando vine acá, fui al baño y en la cocina, me di cuenta que tenía como una molestia en la pierna y me miré y tenía una quemadura bien redonda. Y tengo hasta la cicatriz hasta hoy. Bueno, yo lo que me acuerdo de ese sueño, Jorge, es lo siguiente. Que eran tres seres de eso, digamos así. Y que se hablaba más entre ellos que conmigo. Pero que yo lo que sí me daba cuenta que como que ya me conocían, o sea, como que ya me habían visto. Por eso yo conecto con la nave ese que vimos en el 93. Me parece que hay algo que ver con eso. Como que fue la misma gente que me vio ahí que volvió en un sueño capaz para ver cómo yo estaría, no sé. Porque pasó tantos años que viste que no sé, claro. O usted sabe que fue así, mire, cuando yo me enteré que estaba con la quemadura en la pierna y me di cuenta, sí, tenía como una cáscara por afuera, gruesa. Porque una cosa es que tenía como una cáscara gruesa y bueno... No hizo ampolla. No hizo ampolla. Claro, la ampolla no hizo, viste, una quemadura normal, viste, si una quemadura como tipo con agua, por decirte algo, se hace la ampolla de agua, que dice. Esto no. Esto, viste, tenía como una cáscara por afuera, pero eso al toque no. Claro, una cáscara gruesa y ahí yo empecé a curarme con pomada y cosas y toda esa mano, pero yo nunca supe cómo. Porque si es un bicho o algún animal que me hubiera picado de noche o algo, vos te despertás, porque por el tamaño que fue una cosa grande, o sea, yo me tenía que despertar. Exactamente, ya tenía como una cáscara reseca por afuera y una cosa que, por eso digo, es algo inexplicable, porque yo no tenía herida ninguna, o sea, me costó impecable. Esa cáscara costó igual un tiempo a sanar totalmente, ya me costó un tiempo, yo le ponía remedio y pomada y toda esa mano, y usted sabe que después sí, cuando caí, como que caía y volvía. Un poquito, hasta que después quedó como una cáscara, como unos puntos, así medio lejos uno del otro, y pues sí, ahí secó y quedó. Miren ustedes qué cosas. El Cerro del Portón aparece nuevamente en estas experiencias. Después hay otro relato de un cerro que se llama el Cerro del Portón, que ahí dice que hay como una cueva, que también se ha visto cosas raras. Muchas gracias a Cintia y a su esposo, a Marcelo y a su señora por la disponibilidad, por la confianza al acercar estos testimonios. Antes de despedirme, les dejo con esto que Marcelo comentó y que creo que tiene mucho que ver con esto que ha sucedido a partir del video de los eventos de Salto. Si uno vio y tiene, ¿cómo le voy a decir?, certeza de lo que vio y que son cosas ciertas, no tenés porque... Y hay que compartirlo y digo a la gente que o sea, felicito a este ser como el Marcos y la señora que tuvieron el coraje de hablar, eso está bueno, porque la gente tiene que decir, tiene que hablar. Hasta aquí el video que quería hacerle llegar a ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado para hablar y comentar el video de Marcos y Sonia. El mérito es de ellos, indudablemente. Y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran compartir o comentar, les dejo ahí las vías de contacto, ya saben, a través del Facebook, del Facebook, de Instagram y también un número telefónico que ustedes lo van a ver en pantalla. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto, por supuesto.